Aprende y emprende con Dimacondi. Acá tenemos un esquema topográfico que básicamente es un esquema donde se realiza un dibujo en perspectiva del local con la situación de los elementos que conforman la instalación. Este esquema suele representarse en 3D y con el circuito eléctrico en unifilar, tal y como se observa acá las líneas, las potencias, se dibuja el punto A, B, C y D. Aquí están los tomas. Es bastante usado y es un plano bastante simple para representar un circuito eléctrico. Esto no lo usamos en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Y tenemos también los planos de planta, que son planos desde una perspectiva superior para ver cómo van las líneas, toma corriente, las canalizaciones, las cargas, los tableros. Por ejemplo, acá observamos que se debe incluir una o varias representaciones en planta del lugar donde se va a realizar la instalación, indicando la posición exacta de los mecanismos eléctricos y aparatos, de forma que seamos capaces de reconocer su ubicación real. Bien, ahora entrando un poquito en la parte de análisis de circuito, vamos a ver los planos de alimentación general en conjunto con otros tipos de planos para ir ya entrando en materia. Estos planos describen la alimentación eléctrica y todos los subcircuitos que se derivan de la alimentación principal. Estas derivaciones van a alimentar a diferentes elementos eléctricos y de control que componen el sistema que se está representando. En estos planos es común encontrar elementos tales como transformadores, interruptores, fusibles, protecciones magnéticas, fuentes de poder, conductores con alimentación trifásica y bueno, entre otros. Vamos a analizar un momentico este plano, vamos a analizar un momento acá. Observamos acá que hay un transformador representado por la letra T, un transformador reductivo que baja la tensión de 440 a 220. Vemos por acá que tiene una carga, tiene un interruptor de 2 amperes y tiene dos contactos auxiliares normalmente abiertos. Tenemos por aquí un interruptor también de 20 amperes con un auxiliar normalmente abierto, un circuito trifásico. Por aquí tenemos un contactor de 12 amperes con un contacto auxiliar normalmente abierto. Y tenemos por acá un circuito monofásico donde hay una alimentación aquí de 230 corriente alterna acá y genera 24 voltios en DC. Esto es una fuente, por lo tanto, fíjense que aquí tengo entradas y salidas de un PLC. Tengo un controlador acá con unos interruptores de 6, 2 y 6 amperes con dos contactos auxiliares. También tenemos por acá la línea de puesta a tierra que va conectado a todo el circuito. Es un plano bastante sencillo también y es un plano general. Por acá tenemos un plano de potencia. Ya por aquí ya estamos entrando un poco más en materia. Estos son los planos que vamos a usar normalmente para entender cómo funcionan los circuitos de refrigeración, de climatización. Aquí tenemos y observamos que tenemos un circuito trifásico con un puesta a tierra. Por acá tenemos un disyuntor con dos contactos auxiliares, uno normal abierto, uno normal cerrado. Y te dice que este es magnetotérmico y que trabaja en un rango entre 1 y 1.6 amperes. Este motor es pequeño, este es un motor de 250 vatios. Está conectado a su vez también con un contactor de 9 amperes y con un contacto auxiliar normalmente abierto. En los planos de potencia se muestra la interconexión de los elementos que consumen mayor cantidad de potencia en el sistema, típicamente motores eléctricos. Usualmente contienen elementos tales como motores, protecciones termomagnéticas, guardamotores, fusibles, protecciones magnéticas, breakers térmicos, contactores, arrancadores, variadores de frecuencia, servodrivers, arrancadores suaves, entre otros. Tenemos por acá la representación de un plano de potencia, de un arranque estrella triángulo.
Obviamente vamos a tomar en cuenta el que está del lado izquierdo, el lado derecho ya es el dibujo como tal de los componentes, pero vamos a analizar un poco más del lado izquierdo. Tenemos por acá las 3 líneas y la protección a tierra. Tenemos el interruptor termomagnético, voy a ampliar un poco acá. Fíjense, les repito nuevamente, aquí arriba se señalan las protecciones térmicas y abajo las protecciones magnéticas. Luego tenemos un contactor K1M. Vamos a tener 3 contactores en un arranque estrella triángulo para un motor trifásico. Tenemos K1M, que es un contactor que va acoplado a un relé térmico y al motor. Por otro lado, tenemos los contactores que van a hacer el cambio de estrella a triángulo. El K2M hace la estrella, aquí conecta todos los finales de la bobina y conecta con la bobina V2, U2 y W2. Al pasar un tiempo se conecta el K3M, que es el tercer contactor, para hacer la conexión en triángulo, y este queda ya conectado con el circuito puesta a tierra, un solo motor. Fíjense, acá tenemos, obviamente esto representa el motor, está el contactor en triángulo, en estrella, disculpen, el contactor en estrella, conecta los finales de las bobinas, contactor en triángulo, el contactor principal con el relé térmico y el temporizador. Y por acá tenemos la protección termomagnética, el interruptor termomagnético, y aquí tenemos el interruptor termomagnético para el circuito de control. Entonces esto se le conoce como plano de potencia. Estos son los que vamos a ver más adelante. Tenemos por acá, digamos que al mismo nivel de importancia, ya que se utilizan los dos en conjunto, tenemos los planos de mando o planos de control, que describen la lógica de contacto del sistema. A veces esta lógica está destinada a gobernar los elementos mostrados en los planos de potencia. Usualmente contienen elementos tales como botones, selectores, luces, pilotos, bobinas, entre otros. Vamos a ver, por ejemplo, este diagrama de mando por acá. Vamos a ampliarlo un poco para irlo analizando. Por acá tenemos la línea. Fíjense que acá en el circuito de control tenemos siempre la línea en la parte superior y el neutro en la parte inferior. Aquí tenemos la protección termomagnética, el interruptor. Aquí tenemos este símbolo, está conectado con el relé térmico, ¿no? Entre el punto 95 y 96 del relé térmico, que va conectado entre el contactor y el motor. Si el relé térmico acciona, abre este circuito y pierde energía el circuito de mando. Luego tenemos el botón de parada, normal cerrado, y tenemos el pulsador de arranque. Tenemos que tener claro que estos planos, voy a ponerlo en grande, estos planos se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces vamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vamos con el circuito 4. Estudiamos este primer circuito. Ya les comenté por acá que este es los contactos 95-96 del relé térmico. Tenemos el pulsador de parada, pulsador de start, que va en paralelo siempre con el contacto normal abierto del K1M para hacer el enclavamiento en este caso. Y aquí tenemos, si seguimos, puntos de conexión. Estos puntos negros representan los puntos de la hornera. Normalmente llevan un número, están identificados para conectarlos en el plano de Bornes, que ya lo vamos a ver. Esto significa la bobina del contactor K1M. Al pulsar acá, energizo esta bobina, y al energizar esta bobina se cierra el contacto K1M. Como este es un pulsador, solamente acciona y vuelve a abrirse. En el instante que acciona, cierra este contacto, y al momento de abrirse el contacto queda cerrado. Se hace el enclavamiento y la bobina queda energizada. ¿Cuándo va a parar? Cuando pulses el botón de stop. Seguimos por acá. Al pulsar K1M va a energizar el contacto normal cerrado de K3M, y a su vez va a energizar el contacto temporizado de K1T. Esto es una bobina con retardo de la conexión.
Este es el circuito 5. Ahora pasamos al circuito 6. Tenemos el contacto normal cerrado con retardo de la conexión. Tenemos el K3M, el contacto normal cerrado de K3M. Y la alimentación de la bobina K2M. Al alimentar esta bobina, este contacto se va a abrir. Y este es el contacto normal abierto de K1T, que es el contacto K1T, el temporizado, ¿okay? Con retardo a la conexión. En paralelo tiene el K3M para hacer el enclavamiento también. Mientras esté, fíjense, este plano es así. Mientras esté conectado el K2M, no puede estar conectado el K3M. El K2M acciona, energiza, tienes un contacto normal cerrado acá y un contacto normal abierto acá. Si este contacto acciona, el K3M se abre. Entonces el K2M está cerrado, el K3M está cerrado. Pero si acciono el K2M, este que está normalmente cerrado se abre. No puede energizar el K3M. Y si se acciona el K3M, se energiza por acá, pero el contacto que está normal cerrado abre y no puede tener energía en el K2M. ¿De acuerdo? Este es un circuito de mando simple también, con retardo a la conexión. Obviamente, primero se va a energizar K2M, pasa un tiempo y después se va a energizar K3M. Este es el circuito de mando de un circuito estrella triángulo, de un motor trifásico como el que acabamos de ver en el circuito de potencia. Por acá tenemos también los planos de entradas y salidas. Están hechos para sistemas que contienen controladores como PLC. El juego de planos incluye planos de entradas y salidas. Los planos de entradas muestran las conexiones que van desde el campo al controlador. Típicamente botones, selectores y contactos. Por ejemplo acá vemos IN, entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Por aquí vemos el sensor S23, el sensor S27, S4. Y te dice que el sensor S23 está conectado en la entrada 0. El S27 en la entrada 1. El sensor 8 está conectado en la entrada 3. Y así cada uno de los sensores debe tener señalizado cuál será el puerto de conexión en el controlador. Igualmente, como tenemos planos de entradas como este, vamos a tener planos de salidas como este. En los planos de salida se pueden observar las conexiones que van desde el controlador al campo y típicamente bobinas y luces piloto. Fíjense, por ejemplo, vamos a poner un poco grande acá esto. Tengo la salida 0, la 1, la 2, la 3 y así, punto común, hasta la salida 15 en este caso, este controlador. Tengo bobinas, válvulas solenoides, bobinas. ¿Por qué? Aquí tengo luces piloto. Aquí, por ejemplo, tenemos acá cuchilla, presión sellador vertical, desbobinador, enfriamiento vertical. Tenemos salidas para 15 circuitos. En este caso específico de este plano. Hay planos que tienen más, planos que tienen menos, en fin. Tenemos también los planos de alimentación. En los planos de alimentación se muestran cómo algunos elementos toman la alimentación de los subcircuitos descritos en el plano de alimentación general. Los elementos a los que normalmente hace referencia este plano son sensores, fuentes de poder, interfaz de operación, controladores y otros circuitos. Por ejemplo, acá está el sensor de encendido y el sensor de apagado. Es muy común que nos encontremos con planos de borne en sistemas de enfriamiento porque nosotros trabajamos con controladores y trabajamos con muchos circuitos de control, placas de relé y otros circuitos que tienen algunos fabricantes, sobre todo en las centrales de frío, que necesariamente tienen que estar identificados. Fíjense, por ejemplo, aquí tienes una identificación numérica. Esto viene siendo el conductor y tenemos una identificación acá en el borne de conexión 5051
52, 53 y así. Fíjense que, por ejemplo, acá en este plano dice que hay un puente entre el borne 51, 53, 55, 57 y 58. Y si nos damos cuenta, vemos que se refiere exactamente a la línea 2. A la línea 2. Hay también controladores centrales en una central de frío que está conectado a una tarjeta de relé, a una tarjeta de salida de relé con un módulo de comunicación. Y esas tarjetas de salida de relé tienen fusibles y tienen un relé de salida. Y también tienen una dirección, cada borne. Esa dirección es importante que la tengamos presente porque no solamente físicamente tienes que hacer la conexión en el borne indicado, sino que también el controlador debe tener una dirección y a su vez debe estar direccionado también el borne de salida, porque esa dirección va conectada al controlador central. Al yo ver este plano, ya yo puedo saber o tener un estimado de dónde va a estar direccionado la salida, en dado caso que sea una salida relé, en el controlador central. Obviamente hay otros números adelante, pero yo por lo menos ya voy teniendo referencias, yo voy enlazando la información. Vamos a ver, por ejemplo, físicamente, también en un tablero, tenemos estos bornes de salida. Y esto es súper común en una central de frío. Por acá tengo salidas a bobinas de contactor, a todo lo que es el circuito de control. Muchas veces en el día a día no nos conseguimos con tableros tan ordenados como está acá en la imagen. De hecho, ni siquiera están por colores, sino que nosotros tenemos que identificar con números, con planos. Muchas veces no tenemos los planos, pero podemos, si tenemos conocimiento técnico y las bases de diseño, para poder conocer cómo funciona un tablero, cómo van conectados los circuitos, nos va a ayudar muchísimo a la hora de organizar la información y enfrentarnos a un tablero de forma visual de cómo están organizados los conductores, cómo están organizados los circuitos. Vamos a ver, por ejemplo, un número. Ya sabemos que ese número puede ser una salida o una entrada al controlador y que a su vez va a alimentar y va a encender o apagar cierto contactor que necesito que en cierto momento de la operación abra o cierre. Entonces es súper importante que nosotros conozcamos todo este tipo de sistema, todo este tipo de información, organizarnos la información para que cuando estemos en campo se haga un poco más fácil la tarea. Y lo más importante, la localización de la falla. En un sistema de refrigeración, nosotros como técnicos, ingenieros y trabajadores de campo no podemos pasar 2, 3, 4 horas analizando una falla. Nosotros debemos resolver rápido porque tenemos cámaras de frío que tienen toneladas de carne blanca, carne roja, alimentos que se dañan cuando se eleva la temperatura. Y debemos resolver de una manera práctica y rápida. Y una de las formas de resolver los problemas o las fallas es interpretando los planos, interpretando el tablero.